Hola, hola, estamos hoy en nuestro tercer episodio de nuestro podcast En el Sofá. Ella es Aleja, yo soy Yami y estamos hoy para presentarles una gran mujer, una mujer resiliente, una mujer que ha sacado adelante a sus hijas, una mujer que entre colchas, hilos, algodones y tijeras ha construido un futuro para ellas. Aquí está con nosotros Aida. Bienvenida. Bueno, comenzando, pues quisiéramos que los demás supieran, tú qué cargo tienes en la empresa, cuántos años tienes, o sea, una presentación breve. Bueno, mi nombre es Aida Cadena, tengo 50 años recién cumplidos, me dedico a hacer las lencerías de todos los almacenes de Genesaret. Listo. Entonces, ¿y cómo llegaste al mundo de las lencerías? Bueno, es una historia bastante peculiar desde pequeña. Yo aprendí a coser desde los 13 años que llegué a Bogotá y ya a los 17 aprendí a me enseñaron a hacer lencerías. Ok. ¿Y no te acuerdas así más o menos como cuál fue la primera que hiciste o algo así? No, la verdad no. Ya son bastantes años, entonces no. Pero sí o sea, en mis inicios me enseñaron paso a paso, cómo se cortaban, las medidas, porque siempre hay que aumentarles. Y ya, pues, con el tiempo, con la experiencia, fui aprendiendo ya más. Ok. Em, ¿Y aprendiste sola o hubo alguien que te mostró el camino hacia la costura y todas esas? Bueno, una señora que se llama Marta Ramírez, que ella fue la que me enseñó a coser las lencerías y, o sea, de la nada ella me fue explicando como lo más básico y yo ya por mis propios medios fui aprendiendo, porque yo la verdad pues tenía como ese don de aprender a cortar, a coser, a idear, a mezclar colores, entonces fui aprendiendo. Una diseñadora de modas más o menos. Exacto. ¿O siempre te gustó o fue algo como que nos tocó? Pues no, a mí me gustaba al comienzo, la verdad sí, me gustaba ese mundo de las telas, me parecía tan bonito y fui aprendiendo, o sea, fue algo que me gustó hacer, la verdad. Y digamos que cuando tú iniciaste en tu casa, digamos que tus papás te apoyaban o tú sentías que ese tema era solo por tu cuenta. No, la verdad, mi familia no estaba ahí. No, mi mamá, yo solamente pues vivía en esas épocas con mi mamá, dos hermanos, no, una hermana. Entonces, no, yo como que me alejé un poquito o sea, me fui con alguien, una señora, yo ya era como muy independiente, entonces, más bien como fue como por parte mía, fui saliendo adelante con las lencerías. Y digamos que cuando empezaste a hacer eso, ¿te veías toda tu vida en eso o como que a medida del tiempo fue que te fuiste acoplando y dijiste, bueno, esto como que es lo mío? No, yo la verdad nunca soñé que toda la vida iba a hacer eso. No, escasamente tenía 18, 19 años y ya después tuve mi primer hija, entonces hice otras cosas por la hija, hice otros trabajos. Luego nuevamente como que siempre trataba de encontrar otro tipo de trabajo que no fuera costura, pero llegaba siempre ahí. Siempre llegué a otra fábrica haciendo cubrelechos más de hogar, entonces seguí como por el mismo camino y siempre iba como por el mismo camino de las lencerías. Ok. Bueno, y si no te hubiera sido por el tema de la costura y las lencerías, ¿qué te hubiera gustado hacer? Uy, la verdad, no, en esas épocas yo no pensaba en otra cosa, no, en otra cosa. Sí, en ese tema, sí. Y además que estabas muy joven. Muy joven, exacto, tenía una hija, tenía que dedicarme a ella y sí, fui mercaderista, fui vendedora de ropa y siempre fue, pero por meses, por plazos y llegaba siempre a lo mismo de la costura y pues sí, y me gustaba coser Que prácticamente tú has trabajado tú sola toda la vida. toda la vida, desde los 14 años que llegué a Bogotá he trabajado. A los 14 años llegaste a Bogotá. Sí, 13, ¿De 14. dónde venías? Yo venía de Santander, yo me nací en Santander y estuve allá toda mi niñez la tuve en Santander.
Entonces ya mi mamá decidió cuando ya estaba más radicada aquí en Bogotá, me trajo a los 13 años para acá. Ok. Ok. Y tú eres en tus hermanos, ¿qué lugar ocupas? Yo soy la mayor de 4 hijos de mi mami, soy la mayor. Tú eres la mayor. Sí. Ok. Y bueno, para los que no saben, como Aidita dijo, ella trabaja con nosotros en el área de las lencerías y de diseño también, porque ella diseña las lencerías, o sea, le pone el color de las telas, bueno. Em, También, entrando a ese tema, Aidita lleva trabajando mucho con nosotros, pero empezó a trabajar con nosotros gracias a la mamá. Entonces, quisiera que nos cuentes un poquito de cómo tú, o sea, cómo tú llegaste acá y de tu mamá. Bueno, primero que todo, mi mamá trabajó con Genesaret como unos 15, 20 años más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero por ahí. Ella lamentablemente falleció hace 7 años, entonces una hermana cogió el taller un año, entonces ya por motivos de ella de un viaje, entonces ya después lo cogí yo. Entonces ya 5 años para acá, yo cogí el taller y empecé y seguí con la misma línea que mi mamá venía trabajando a sus almacenes, ya tenía sus clientes, entonces seguí como por esa misma rama. Bueno, pero vamos a hacer como un anteparéntesis ahí en el tema de Amparito. Bueno, Amparito trabajó con nosotros durante muchos años, ella nos hacía las lencerías, pero durante el tiempo que ella trabajó con nosotros, ¿tú le ayudaste o ella era parte? No, yo siempre la ayudé. Es más, cuando yo fui la primera que aprendí a hacer lencerías, luego mi mamá trabajó muchos años en una empresa y por una ley que salió en el 91 la sacaron, entonces ella dijo, yo quiero montar mi propio taller. Entonces ella compró sus máquinas y empezó y ella no tenía ni idea de lencería, sabía coser. Pero entonces yo ya sabía alguito y le di sus tips y mi mamá aprendía también muy rápido. Entonces yo le decía, mami, se corta así, tales telas, y ella ya fue aprendiendo, pero desde sus inicios hasta que mi mamá estuvo trabajando en su taller, siempre contó conmigo, o sea, siempre me llamaba, Aida, ¿cómo se corta tal medida especial? Y yo siempre estaba ahí. Y en ese transcurso que ella trabajó, yo estuve siempre unos añitos, como 3 veces me iba, volvía, me iba, tenía a mis hijas, volvía y así. Pero sí tuve varios años con ella. Hiciste un trabajo en equipo con ella. Siempre unos añitos estuve con ella. Algunos me alejé, pero me fui a buscar nuevos horizontes. Pero siempre en ese trayecto que me fui de ella, aprendí a hacer ropa, porque eso era otra cosa que también me gustaba. Ya aprendí a hacer ropa y trabajé muchos años en un taller haciendo ropa y después volví a hacer lencerías y así me iba y me venía. Sí. Sí. Bueno, y como estamos en este tema laboral, em, ¿qué sentiste cuando tú quedaste fija con nosotros? Bueno, ese es otra aventura aparte. ¿Cómo llegué acá para estar fija? Mi mamá, pues, bueno, mi mami falleció, yo cogí el taller, entonces yo estuve unos años en la casa sola, 5 años. Los 2 últimos pasé por una separación, entonces ya me sentía muy sola. Pasó la pandemia eh, y ya empecé yo en una etapa de estar demasiado, demasiado sola, entré en depresión. Yo llegaba al taller y a la casa de mi mamá y ya para mí era demasiado duro. Entonces dije, no, también ya el trabajo empezó a escasear un poquito. Entonces dije, no, yo ya no puedo estar más acá porque me estaba enfermando psicológicamente, físicamente, estaba demasiado sola y demasiado deprimida. Entonces le dije a don Andrés y a doña Yamile, no, yo ya no voy a traerles más lencerías, voy a cerrar el taller. Entonces un día pues me dijeron pues, ¿por qué no nos unimos? ¿O por qué pues no te vienes a trabajar con nosotros y pues nosotros compramos el taller y te vienes para nosotros? Nosotros, yo voy a pensarla. La verdad me lo propusieron un viernes y el lunes dije, acepto, acepto. Entonces yo dije, sí, yo buscaba
tener más amigos, más compañeros de trabajo, es no estar sola, que era lo que no quería. Quería tener gente a mi alrededor, salir de la casa, porque ya llevaba 5 años demasiado encerrada, entonces ya para mí era demasiado fuerte. Pronto ahí es donde uno empieza a evaluar qué tan bueno y que a veces dicen, no, qué chévere ser emprendedor, usted no cumple horario, Sí, usted trabaje cuando quiera, si usted quiere ir no va, si usted, pero resulta que en la vida real ser emprendedor es muy difícil. sí, Más bastante. tiene que trabajar es el que emprende. Exacto. Y uno encontrarse con la soledad de uno llegar a un sitio y no tener con quién hablar. Digamos que el ambiente laboral, como todos, como diría una amiga por ahí, excelente ambiente laboral, pero el ambiente laboral, como todo, tiene sus pros y sus contras, Sí. pero sin embargo, el contacto con la gente Es lo hace a necesario. uno, por lo menos, si uno llega triste y aburrido, por lo menos alguien lo hace reír, Sí, por lo menos se encuentra que alguien está peor que uno, o el jefe llegó bravo, entonces, uy, pucha, mejor me quedo por aquí quietica, pero digamos que es como el día a día de las cosas que lo hace uno, la convivencia y no estar, digamos que solas. Sí, es En que un- uno siempre en como un como solo ser espacio. humano necesita eso. sí, exacto. Uno siempre necesita llegar y contarle algo de lo que pasa o escuchar otro tema, ya con eso uno se le arregla el día. O salir y coger un bus, ver más gente, eso también hace falta a veces. Hasta almorzar con alguien. ¿Ves? Sí, sí, porque yo también almorzaba sola, o sea, yo me sentía demasiado sola. El tintico. Sí, compartir ese momento. Con todo, ¿no? Eso es importante, no creería que no, pero es muy importante. Volviendo al tema de tu mamá, digamos que nosotros pues quisimos mucho a Amparito. Yo recuerdo muy bien, ella murió un sábado. Sí, Sí, bastante duro. me corrige si no fue así. Sábado. Ella murió un sábado y yo me acuerdo que me llamó Raúl, que es el esposo de Amparito, era el esposo de Amparito, y me llamó y me dijo, se me murió Amparito. Y yo como, uy, no, a ver, Raulito, recapacita, porque yo hablé con Amparito ayer y le pedí una lencería ayer, eso no puede ser posible. ¿Recuerdas ese día? ¿Qué pasó? Bastante duro ese día, sí. Yo desafortunadamente ese día llamaron y yo pues, o sea, o sea, bueno, retomemos. Desde la noche anterior, mi mamá compartimos esa noche, yo le di comidita. Ella me dijo, Aida, me siento cansada, pero mañana me voy para San Joaquín, mañana me voy para la casa, es el cumpleaños de mi hermano y voy a ir a estar un rato. Yo, bueno, mamita. Y sin embargo, pues compartimos la comida y la pasamos chévere. Y dijo, bueno, mi hija, me despido de una vez hoy porque ya mañana yo madrugo. Bueno, entonces ya el otro día fue cuando ya esa llamada me acuerdo tanto que fue, sí, que nadie. O sea, empezaron a llamar todos. Llamó Raúl, llamó Steven, llamó Jenny, la esposa de Steven, mis hermanas, que empezaron a decir que mi mamá había tenido un accidente. Mi mamá había sufrido un accidente en un bus que no sabíamos qué pasaba. Entonces yo en esas épocas trabajaba cerca allá a Fontibón. Entonces yo fui una de las primeras que llamé o sea, me llamaron del hospital. Me dijeron que si pues era la hija, yo dije que sí. Y fue cuando fue la primera que me acerqué, cuando yo llegué al hospital. Fue una sorpresa demasiado grande para mí y preguntar por mi mamá inmediatamente un doctor sin compasión me dijo, la paciente Amparo Cadena ingresó muerta al hospital. O sea, para mí fue un golpe demasiado duro porque fui la primera que no me la dejaron ver. Yo gritaba en ese hospital, yo me desmayé. Yo sufría muchísimo el azúcar, entonces yo sufrí un colapso. Un shock. Exacto, terrible, sí. Entonces yo decía, no, mi mamá no puede ser, pero si mi mamá estaba anoche bien, súper bien, ¿cómo se les ocurre que se iba a morir de la nada? Y sí, lamentablemente le dio un infarto al corazón y fue, fue una muerte de una, sin nada que hacer. Ya, y sí, y me tocó ya aceptarlo, ya pues vino yo no era capaz de llamar a mis hermanos, le conté a una tía, fue a la primera que llamé, fue a una tía, y ella también del susto de todo se cayó por ahí en unas escaleras.
Eso fue duro, fue una noticia impactante para la familia, inesperada totalmente. Sí, Amparito estaba perfecta y bueno, Y nos cogió de sorpresa. de sorpresa. Pero digamos que ahí empieza tu legado, digamos, de continuar. En un principio no. No, al comienzo, sí, al comienzo fue Paola que yo pues en esas épocas estaba en una fábrica de ropa y estaba en un proceso de mi apartamento, entonces tenía que esperar un tiempo prudente para salirme de esa empresa. Es porque lo hablamos, dijimos, ¿quién quiere coger el taller, seguir con el legado de mi mamá? Entonces, pues yo quería, pero no podía. Entonces Paola dijo, ella sigue. Ella lo tuvo un año. Entonces ella también pues le salió un viaje y decidió irse y fue cuando yo ya podía y ya yo cogí el taller. Fue también un momento difícil para nosotros porque digamos que la producción nuestra estaba repartida en dos satélites, una era Amparito y otra otro proveedor, pero la mayoría de las lencerías que se vendían era de Amparito. Entonces, digamos que para nosotros, para el negocio, la muerte de ella fue bastante, digamos, como que causó un shock y como un colapso, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, nosotros no teníamos otra persona, bueno, ahí empezó todo como un ajuste y digamos que con Amparito no trabajaba de una manera y ya llegar a trabajar con otra persona, digamos que no era tan fácil, pero pues ahí logramos acoplarnos durante varios tiempos. Claro. ¿Tú eres consciente, Edita, de la cantidad de mamás que has hecho feliz con tu trabajo? No, no tengo ni idea. Miles. Ni idea. Miles de mamás han acostado a sus bebés en esas lencerías, ¿Qué han pasado? que han pasado por tus manos, que las has cosido con amor, con cariño. O sea, muchas mamás han sido felices acostando a sus hijos en nuestras cunas y nuestras lencerías y son miles. Sí, tiene que ser, sí. Que en su casa tienen parte de tu trabajo y eso es muy valioso porque estás dejando huella en muchas personas. Wow. Que tengas presente. Vea, sí. Literalmente tu mano está en... En muchas casas, en muchos hogares, en muchas mamitas felices con sus bebés. Y digamos que también el trabajo de las lencerías, siento que como que siempre vas a tener una conexión con tu mamá en ese sentido. Porque digamos que, no sé, tal vez porque su conexión era como de ese trabajo en equipo. Entonces, ¿tú crees que esa conexión sigue presente cuando tú trabajas en ese tipo de cosas? Siempre, mi mamá siempre está en mis recuerdos, siempre, desde cuando yo trabajaba con ella hasta cuando yo cogí el taller, yo siempre decía, "Ah, a mi mamá le gustaba tal, mi mamá lo hacía así, mi mamá decía, esto se hace así, o porque, pero siempre, ella siempre está ahí presente, siempre. Qué lindo. Y digamos que entrando a algo un poco más personal, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, retomando mi niñez, fue una niña criada con una hermana mayor de mi mamá, y su esposo, que pasaron a ser mis padres, porque pues mi mamá en esas épocas tuvo que venirse a Bogotá a buscar futuro, a buscar trabajo, no quedarse en el campo, pues no había mucho que hacer. Entonces yo me crié con esa tía que pasaron a ser mis papás, una segunda madre a quien amo muchísimo. O sea, tú tienes unos padres como Como adoptivos, sí, que viene siendo la tía y mis primas, pero en realidad me crié como mis papás y mis hermanas, sí. Entonces siempre fue una niñez bonita, que me crié en el campo, me gustaba muchísimo de pequeña montar a caballo, los juegos normales del campo que eran hermosísimos. Hasta los 13 años estuve allá. y de pronto, pero pues tú sabías que tu mamá estaba aquí en Bogotá. Sí, porque sí, siempre ya me dijeron que mi mamá estaba aquí y ella pues muy ocasionalmente iba y me visitaba, hasta que ya ella dijo que ya tenía más estabilidad aquí en Bogotá, entonces ya decidió traerme. Ok. Y de pronto en ese tiempo te sentiste sola o de pronto, obviamente esto no se trata de juzgar a nadie ni nada, porque son decisiones que se tuvieron que tomar por algún motivo, pero te sentiste sola o de pronto relegada porque me dejaron a mí o algo así.
Bueno, la verdad en esas épocas no me acuerdo, no lo sentí. Lo vine a sentir fue después de venir a Bogotá. Sí, la verdad sí. Ya después de estar aquí con mi mamá, ya no vine a vivir exactamente con ella, sino ya me fui como desde los 14, o sea, inmediatamente llegué acá, empecé a trabajar con una señora, ser de niña de compañía. Yo la acompañaba a ella a hacer a pueblitos, a viajes en su apartamento. Entonces, no pasaba el mayor tiempo con mi mamá. O sea, tú no llegaste a vivir con No, tú llegaste a trabajar a trabajar. directamente. O sea, prácticamente no tuviste una infancia. No, la verdad no. Que pues una de esa no tiene por qué trabajar. No, ni una adolescencia tampoco así de las chicas de como ver a mis hijas, no, porque siempre estuve trabajando, yo llegué a estudiar, fue muy poquito la escuela que en esas épocas no existía mucho, pues por los temas de grupos armados en los campos, entonces tampoco tuve así como mucho la oportunidad de estudiar en escuelas. Entonces llegué acá a estudiar, yo solita me di mi estudio, un orgullo que tengo por lo menos, me di mi estudio, trabajé desde siempre, desde que llegué, entonces era una mujer muy independiente. Y te dice tu estudio, quiere decir que te pagaste tu colegio. Sí, sí, yo solita me di mi estudio. La primaria me la llevaron a, a pagar y ya el bachiller. Tú por tu cuenta. Exacto, decida qué va a hacer, si estudia o no estudia, entonces yo decidí Y estudiar. en esa época estabas trabajando con la señora. Sí, trabajaba con la señora y ya fue cuando me llevaron más o menos a los 17, 18 años, me enseñaron a hacer las lencerías. O sea, bueno, volviendo a una cosa que habías dicho, tú tienes dos hijas. Sí, tengo O- dos hijas. y, o sea, tú quedaste embarazada de la... Bueno, yo tuve mi pareja muy temprana edad, desde los 15 años, de mis hijas, el papá de mis hijas, de mis dos hijas mayores. Entonces, lamentablemente, o sea, yo quedé embarazada a los 18 años y lamentablemente la perdí. Apenas nació, esa bebé se me murió. Entonces, para mí fue un golpe demasiado duro porque yo era una chica de 18 años, inexperta de la vida, empezando a conocer todo, pero yo ya era muy independiente, trabajadora y todo, y sin embargo me dio demasiado duro que rápidamente busqué el consuelo en otra bebé, que a los 2 años, o prácticamente al año y medio, yo ya estaba nuevamente embarazada de mi hija mayor. Y es un tema que a veces, digamos que las pérdidas gestacionales son muy subvaloradas por la sociedad. Como Sí. usted no tuvo el bebé o como lo tuvo y no lo crió, entonces no duele. No, eso es una Una mentira. pérdida gestacional duele desde el momento que la mamá sabe Sí. que está embarazada y que pierde a su bebé, sea al inicio del embarazo, sea a mitad del embarazo, o sea como en tu caso, que me corriges si no es así, que tuviste la bebé y sobrevivió pocas horas y murió. Entonces digamos que para la época, digamos, eso es un tema que se ha venido abordando como los últimos 10 años y se les ha dado más relevancia, digamos que inclusive que para la época, digamos, hace 20 30 años, digamos que era algo como, ay, no, eso tenga otro hijo y ya, Y arregló ya, el problema. Sí. Pero digamos que el dolor y el duelo queda por dentro. siempre queda uno marcado para siempre. Y hay personas que dicen como, no, es que tú solo lo tuviste un mes ahí, entonces pues eso que se va a sentir, No, como eso así que no. como así. O sea, yo digo, pero como hay personas que se atreven a decir eso. No, eso es algo que siempre está en el corazón de uno, siempre, siempre. Yo siempre tengo, mi bebé se llamaba Lady Catherine y siempre recuerdo ese nombre, que es un angelito de Dios que tengo allá velando por mis hijas, por mí. Y claro, o sea, para mí fue una etapa demasiado dura en esos años porque yo ya le tenía todo listo a ella. Entonces, pensar que yo ya le había tenido una ropita, tenerle una cunita y saber que no llegué a la casa con mi bebé, entonces Los brazos vacíos. yo no me, entonces después de que la perdí, yo no me cuidé. O sea, yo no me cuidé. No, no tuviste dieta, Yo no, exacto, no tuve una la dieta. dieta que es como el posparto. No, porque yo en esas épocas sufrí bastante. Y aún yo recuerdo, o sea, siempre en mi corazón tengo a mi bebé, siempre. Claro, es algo que para toda la vida lo va. Uno no puede olvidar, uno que es mamá y que pierde un bebé, jamás lo va a poder Es un perder. hijo, un hijo no lo olvida. No,
Yo siempre he dicho, tuve 3 hijas, pero tengo dos hijas vivas. En el cielo, cuidado, Sí, una en el cielo, un angelito. señora. Y bueno, entonces, con tu pareja tuviste Mis 2 hijas, 2 hijas, Sí. que una es la mayor, la mayor. que está en Canadá. Sí, ya tiene 30 años, ya actualmente vive hace 3 años en Canadá, se fue, también tengo una nieta, una hermosa nieta de 3 añitos ya, pues lamentablemente no he podido disfrutarla, porque se fue de 9 meses para allá. Bebé se fue. Sí, se fue bebé. Pero bueno, Bueno, y Michelle. ya sigue Michelle. sí, ya tuve otra pareja y ya tengo a mi otra hija que tiene 15 años, entonces ahí vamos adelante. ¿Y cómo fue la relación con tus parejas? Wow, siempre fueron al comienzo color de rosa. Como todo. Todo. Todas cosas nuevas barre bien. Dice Sí, mamá. han sido 2 historias particulares también. Sí, la primera fue una pareja siempre bastante celosa. Son de esas personas Posesivas. posesivas y demasiado, que dicen usted es mía y no es de nadie, entonces siempre hubo esos problemas. A la primera pareja tuve que me le volé porque empezó a maltratarme tanto física como psicológicamente, bastante duro. Te volaste con tu hija. Me volé con mi hija. Cuéntanos cómo fue eso. Él me pegaba tan duro ya y en los últimos años me cansé, dije ya no más, porque él era demasiado celoso. Entonces me empezó a pegar bastante duro y dije un día ya no más, me voy. Entonces, por ayuda de mis papás que vivían en Santander en la finca, yo le dije, papás, necesito irme de acá, ustedes me reciben, claro, vengas. Entonces yo me fui y me fui para allá y ese señor me supo poner una demanda por secuestro. Ah, de la niña. Sí, me demandó por secuestro. Pegó carteles en el terminal, en un lado y en el otro, que yo me le había secuestrado la hija. Y a los 4 meses de yo estar allá, me encontró. Y me llegó a donde yo estaba en la finca, con policía y con el bienestar familiar a quitarme la niña. Y oh, sorpresa, cuando llegaron, que yo tenía ya un papel escrito por bienestar familiar, que yo decía que me iba del lado de él por maltratos físicos. La última vez que él me pegó, me dejó demasiadas marcas, que yo fui inteligente y fui a una URI o me llevaron personas, me dijeron, mire, vaya, tenga un escrito, una prueba para que usted se aleje de esa persona. Y así fue. Uf, bastante Sí, duro. bastante Sí, duro. Aidita. Sí, ¿Y con tu segunda pareja? Y con mi segunda pareja, pues bueno, ya fueron temas menos, Drásticos. Escabrosos. sí, de menos conflictivos, pero pues no se dieron las cosas y pues me tuve que separar nuevamente. No se dieron. Y Y ya llevo dos años separada. ¿Y cómo te has sentido en este tiempo? Ush, dos años que bueno, al comienzo fue, la verdad, entré en depresión, el por qué había fallado tantas veces, o sea, había fallado en mis 2 parejas. Porque pues prácticamente en todos esos años yo tuve solamente como 2 parejas en mi vida. Entonces yo decía, me estaba echando la culpa. ¿Por qué no me fue bien en el hogar? ¿Qué hice mal? O sea, tuve que haber sido yo la del problema para no tener un hogar bien. Porque a mí me encantaba tener un hogar. O sea, para mí era duro estar sola. Siempre se lo decía a ellos, no quiero estar sola. Siempre como que me hacía falta alguien. Pero ya después de que me separé, entonces dije, no, ya sufrí como un duelo unos meses y dije, no más, porque yo lloraba día y noche. Pero ¿quién tomó la decisión? Fue. Yo tomé Tú yo tomé la decisión de separarnos, de alejarme de esa pareja, porque yo sentía que ya estaba sufriendo, me estaba haciendo, absorbiendo. sí, bastante. Entonces ya yo decidí estar sola. Y ya pues después de un duelo de sufrimiento, de echarme las culpas, ya entendí que no, que yo puedo salir sola adelante, sin una pareja, y de eso me quedó que volver a confiar en los hombres para mí es terrible. O sea, en este momento yo digo que, o sea, se me acerca una pareja y yo no puedo confiar, en que en algún defecto les veo. Sí, claro, es normal. Es restablecer de pronto
las conexiones que se pierden a través del dolor y de las cosas que Sí. pueden pasar, ¿no? Porque pues no te puedes tampoco negar a volver a tener otra pareja, pero tampoco si no la tienes no pasa nada. Airita, ¿hay algún momento de la vida en que tú hayas dicho que hizo clic, que hizo esto cambió mi vida? Sí. A los 20 años tuve la fortuna de conocer a mi papá, porque o sea, yo no tenía ni idea de él. Sabía que tenía un papá como tal, pero no lo conocía. Entonces, desde los 17, 18 años quise buscarlo. Por medio de una tía lo busqué y a los 20 años y medio más o menos lo conocí. Y para mí fue una dicha, una fortuna de volver a tener, o sea, de encontrar y de tener a mi papá, aunque no somos, o sea, sí nos tenemos contacto, pero no somos esas papás e hijas pegados, no, pero yo adoro a mi papá. Encontraste una nueva familia. Nueva familia, sí, sí, ¿Y cómo fue ese encuentro? bastante bonito porque él tiene su esposa y tiene 4 hijos. Entonces fue conseguir una nueva familia. La esposa me aceptó súper bien. Hoy en día ella es una gran persona conmigo. Me trata como una hija. Ella literalmente me dice hija cuando me ve. Y mis hermanos, 4 hermanos, el cual con uno de ellos tengo más aceptación y somos más cercanos, somos almas gemelas, somos amigos, somos todo. Qué bueno. O sea, encontraste un amigo un hermano para parchar. Ah, sí, exacto. Más que con mis hermanos De sangre. De sangre. ¿Y cómo ha sido para ti criar a tus hijas sola? bueno, criar a mis hijas sola ha sido duro, porque siempre me he quedado sola en los momentos de adolescencia, entonces esa etapa de rebeldía, esa etapa de los 15 años, de los 13 a los 16 años ha sido, eso son las donde las chicas quieren salir a experimentar, salir, entonces me ha tocado ser una mamá fuerte, una mamá drástica, una mamá regañona, Hacer el trabajo sucio. pero de todas maneras han sido niñas muy juiciosas. ¿Y qué es lo que más te ha costado sanar? O que digas, no, todavía no lo he sanado. Bueno, primero que todo fue la muerte de mi bebé a los 18 años, entonces eso es algo que ha marcado toda mi vida, siempre lo tengo presente en mi corazón y siempre, siempre ha estado mi angelito ahí. Y lo segundo, por parte de mi familia, es algo que me ha costado de mis hermanos. Por X razón de que no me crié con ellos desde pequeña, entonces no he podido tener un vínculo después de adultos, de ser hermanos afectivos, sobre todo con 2 de ellos, que somos muy alejados. El por qué no acabo de encontrar la razón. O a veces me pregunto, ¿seré yo la culpable? ¿Seré yo la que no he hecho las cosas como el papel de hermana mayor o qué ha pasado? Pero eso para mí ahorita en este momento me ha costado y me da duro el por qué no tener el amor de mis hermanos. Eso me cuesta. Claro. Y digamos que también es como una soledad constante con la que vives. Sí, la verdad sí. Pasó lo de tu mamá, te sentiste sola, después tus hermanos No están, no están presentes y no tienen una conexión sana. Entonces, pues es otra soledad de más. Entonces, después con tu pareja te separaste, otra soledad más. Entonces, digamos que tal vez también por eso a ti te cuesta confiar tanto en las personas. sí, en este momento me cuesta. Porque tú sientes que cada vez que conectas, sientes que otra vez te van a... Me van a alejar, se van a alejar, exacto. Entonces es como un miedo de estar con alguien y que me van a dejar, eso para mí es Digamos duro. que eso, pues uno lo trabaja en terapia. Y, y digamos que con lo de tus hermanos, em, yo tengo una opinión personal y, y es que uno a veces el árbol genealógico lo tiene que podar, ¿sí? Ejemplo,
Si a mí, digamos, yo con mi hermano, bueno, pues claro que mi hermano personalmente es chiquito, entonces no tiene nada que ver, pero digamos que tengo un hermano grande. Em, si a mí mi hermano o sea, no me genera paz o amor, comprensión, ¿sí? Lo que normalmente debería ser un hermano. Exacto. O compañía, que tú digas, uy, yo tengo a mi hermano y sé que nos vamos a tomar de la mano y vamos a seguir adelante. Si a mí mi hermano no me genera esa paz y me genera solo incomodidades, me hace sentir mal, me humilla, automáticamente yo corto ese lazo, ¿sí? Em, digamos que suena crudo o feo, pero pues es que si uno no se cuida a uno mismo, ¿quién lo va a cuidar a uno? Sí, es cruel, pero es verdad, es mejor. Si esas personas no lo aceptan a uno como es, como persona y como hermano, entonces lo mejor es alejarse. Y digamos que si tú tratas de generar esa conexión, tratas y tratas, y la persona lo único que hace es Rechazo. rechazo, rechazo, rechazo. No, pues uno tampoco puede estar ahí toda la vida pidiéndole a una persona que tenga conexión con uno. Exacto, y es mejor entonces uno alejarse. Lo que he hecho, he adoptado. No tener culpa, Edita, porque si tú ya has hecho lo que has podido dentro de tus posibilidades, si no se dan las cosas, pues nadie puede cargar la carga de otro. Sí. Todos vinimos acá con unas cosas y unas cargas que debemos cargar. Lo de uno no puede cargar lo de los demás, porque pues no es el propósito. Y porque tú no tienes control, ¿sí? Si yo tengo el control sobre una situación, yo sé que la puedo mejorar. Sí. Exacta, o sea, como con uno mismo. Yo tengo el control sobre mí y sé que tengo que cambiar, entonces yo misma tengo que generar ese control para cambiar. Pero cuando hay una persona externa a mí, que yo no controlo lo que piensa, yo no controlo lo que siente, yo no controlo sus acciones, ¿yo qué puedo hacer? Nada. Nada que hacer. Entonces, pues uno no debe cargar con la cruz de los demás. Exacto. Uno debe cargar solo con la cruz de uno. Uno mismo. Diferente es que tú seas un bastón para la persona, ¿sí? Pero eso no significa que tú tienes que echarte el peso en la espalda de los demás. Lo que venía haciendo. De nadie. Venía echándome esa carga. Exacto, Sí, ni de la pareja. sí, menos. Y esa culpa. Ajá, porque digamos, cada pareja tiene sus problemas individuales y como pareja, ¿sí? Es diferente yo decir con mi pareja, no, es que estamos teniendo problemas tú y yo, a yo decir, no, es que yo me siento mal, yo estoy deprimida, yo me siento mal. Mi pareja no tiene la culpa de eso. Exacto. Pero uno como pareja lo que hace es ser un bastón, ¿sí? Que tú sientas que tienes algo al lado tuyo, que tú digas, "Uy, puedo recostar mi cabeza ahí". Me siento segura de esa persona. Pero uno como pareja ni siquiera debe cargar esas culpas individuales, porque es que lo que te digo, yo no tengo el control de tus emociones. Sí. Dios mío, me voy a grabar como psicólogo. Aidita, ¿te gustaría dejarle algún mensaje a todas esas mujeres que de pronto en algún momento de su vida han sentido ese maltrato, lo que nos has contado, y que de pronto no toman la decisión de liberarse de eso? ¿Qué le dirías tú hoy a esas mujeres? No, que primero que todo piensen en sí mismas, como mujer, aprenderse a respetar como tal, aprender a salir adelante por sí solas, tener confianza en sí mismas, tener lo que me pasó a mí, que quise ser una mujer en llegados momentos de que me cansé de que los hombres me maltrataran siempre, que lo padecí por muchos años en mis más que todo en mi primer pareja y después como en mi segunda, dije no más, yo quiero tranquilidad en mí, tener felicidad conmigo misma y tomé la decisión por eso de estar sola y entonces, ¿qué les digo, mujeres? Adelante, que sean trabajadoras, luchadoras y siempre tener a sus hijos por encima de quien sea y sacarlos adelante. Y digamos que también hay mujeres que no reconocen un maltrato,
porque es que el maltrato no solamente es físico. Es demasiado. El maltrato puede ser psicológico, económico, Emocional. emocional, o sea, puede ser. Y digamos que a veces hay mujeres que no caen en cuenta de eso, ¿sí? Ejemplo, una violencia económica. Yo estoy con mi pareja, el hombre es el que trabaja, yo no trabajo, pero tenemos un vínculo y si estamos bien, llega y me dice, no sé, no, es que hoy no te voy a dar de comer, eso es una violencia, Sí, claro. porque es que él sabe en la condición en la que yo estoy, ¿sí? Digamos, no puedo trabajar por una vaina de salud o algo así, eso es una violencia económica. O una violencia psicológica es, uy, no, tú estás como fea, uy, te estás engordando, uy, ¿no te cuidas? Uy, no, pero, uy, Eso es un maltrato. o sea, eso es un maltrato psicológico. Entonces, hay mujeres que no caen en cuenta de eso porque piensan que un maltrato solamente es Son los golpes. el golpe. Sí, no, hay muchísimas maneras. Puede doler más una palabra que un golpe. Sí, bastante. Porque, o a veces también hay muchos tipos de manipulación con los hijos. Es que no nos podemos separar porque la niña, el niño. Ujú. Entonces, digamos que ese tipo de manipulaciones hacen que las personas, las mujeres, porque también hay hombres maltratados, no van a creer que eso es exclusivo de las mujeres, se quedan en relaciones por tiempo, digamos que sufriendo sin la necesidad de hacerlo, por no tomar una decisión. Entonces, pues digamos que nada, Erita, pues te agradecemos que hayas abierto tu corazón acá con nosotros. Por último, quisiéramos que nos dijeras qué legado quisieras dejarle a tus hijas hoy. Que me vean como una mujer luchadora, que me vean como una mujer que siempre las voy a poner por encima de quien sea. Es lo primero que deseo, es lo que les digo a mis hijas. Sean hijas, sean niñas que se hagan respetar, sean niñas trabajadoras, saquen sus profesiones, saquen a sus hijos, no cometan los mismos errores que los míos, porque es bastante duro. Entonces, es más que todo eso, que salgan, sean unas mujeres profesionales, que salgan adelante. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este podcast. Aidita, te agradecemos Muchas por gracias. por tu participación. Esto nos hace recordar que detrás de cada persona y detrás de cada diseño que tú haces, hay una mujer fuerte que ha salido adelante sola, que puede sola y siempre va a poder sola. Y queremos agradecerte eso porque, como le decíamos a nuestros invitados anteriores, sentarse acá y hablar de cosas que a uno le duelen, que uno no ha sanado, no es fácil. No. Pero tú para sanar el primer paso es hablar del tema y sacarlo a flote. Entonces, te queremos agradecer por eso. Muchas gracias por... Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y tú sabes que en nosotras siempre vas a encontrar una confianza, una compañía, una amistad. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en un próximo episodio en el sofá. Nos siguen en todas nuestras redes sociales que en todo el video han aparecido. Y nos vemos en otro episodio. Adiós. Chao. Adiós.